Buenos días, empezaremos este video hablando sobre clasificaciones y propiedades en los compuestos orgánicos, hidrocarburos, halogenuros, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, aminas y también hablaremos sobre compuestos orgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país y normatividad aplicable. A continuación mis compañeros y yo les explicaremos. Clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos. Este tipo de compuestos están formados principalmente por átomos de carbono que se unen entre sí formando cadenas, que es la característica principal de los compuestos orgánicos. Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales. Las moléculas orgánicas son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica. Las moléculas orgánicas artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas por el hombre, como los plásticos. El petróleo es un compuesto orgánico. La gasolina también puede ser un derivado de este. En general, los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica, tienen bajos puntos de fusión y ebullición y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Otra característica de estas sustancias es que son combustibles y al reaccionar con el oxígeno producen energía, dióxido de carbono y vapor de agua. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos básicos de la química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los hidrocarburos pueden clasificar en dos tipos que son alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo aromático, que a su vez se clasifican en hidrocarburos saturados, hidrocarburos no saturados o insaturados, alcanos, alquenos y alquinos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con un núcleo o anillo de benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono-hidrógeno, unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras del anillo estables del tipo antes descrito, y pueden considerarse derivados del benceno de acuerdo con 3 procesos básicos. Número 1, por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. Número 2, por la unión de 2 o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Número 3, por condensación de los anillos de benceno. Las principales fuentes de los hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y una serie de procesos petroquímicos. Los aceites esenciales que contienen terpenos también pueden obtenerse de los pinos, los eucaliptos y las plantas aromáticas, y son un subproducto de las industrias papeleras que utilizan pulpa de pino. Los hidrocarburos policíclicos se encuentran en las atmósferas urbanas. Los halogenuros. Un halogenuro o haluro, derivado del nombre griego halos, que significa sal, es un compuesto binario en el cual una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento, catión o grupo funcional que es menos electronegativo que el halógeno. Según el átomo halógeno que forma el haluro, este puede ser un fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro. Todos los elementos del grupo 7 en estado de oxidación -1. Las características químicas y físicas se suelen parecer para el cloruro hasta el yoduro, siendo una excepción el fluoruro. Los halogenuros orgánicos cuentan con un halógeno en estado de oxidación unido directamente a un átomo de carbono. Según la naturaleza del halógeno y del resto orgánico, tienen una amplia variedad de aplicaciones y se han desarrollado diversas formas de síntesis. Las más importantes reacciones de obtención son
Como el pseudohaluro, se conocen los iones que por su tamaño y carga pueden sustituir los haluros en sus composiciones, formando sustancias con características parecidas a los haluros. Ejemplos son el cianuro, el cianato, el tiocianato. Algunos de ellos se forman con medios oxidantes dímeros, con el dician del cianuro. También hablaremos de alcoholes, ya que son un compuesto orgánico muy importante y muy comunes en la naturaleza, ya que juegan roles en los organismos vivientes, que en este caso seríamos nosotros, que contienen propiedades físicas y químicas. ¿Pero cuáles son? Eso les vengo a explicar. Las físicas: a temperatura ambiente, los alcoholes hasta de 11 átomos de carbono son líquidos y son miscibles en agua en todas las proporciones. Los de 12 o más carbonos son sólidos y tienen una solubilidad limitada, y su densidad es menor a la del agua, de alrededor de 0,82. Las químicas pueden comportarse como ácidos o como bases débiles que experimentan reacciones sustitución y son fácil de oxidar. Y este tema se hace cada vez mucho más interesante, ya que nosotros, aunque no lo parezca, conocemos a estos alcoholes, ya que cuando vamos a fiestas, a reuniones familiares u otro evento, los consumimos en muchas bebidas, como son la cerveza, el tequila y muchas más. Pero también el exceso de ello nos provoca enfermedades hacia nuestra persona. Para conocer más, veremos sus clasificaciones, como son los monoalcoholes, que también los podemos llamar solo alcoholes, y estos contienen un solo grupo de hidroxilo. Los polialcoholes o polioles, que contienen más de un grupo de hidroxilo. Y después vienen los alcoholes primarios, el cual el grupo hidroxilo o H se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. Los alcoholes secundarios, que el grupo de hidroxilo menos OH se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbonos distintos. Y por último, los alcoholes terciarios, que su grupo de hidroxilo menos OH se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbonos distintos. Y claro que no puede faltar su nomenclatura. La nomenclatura tradicional, no sistémico, se nombra anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico en lugar de ano. Si se trata de una cadena de metano, se llamará alcohol metílico. Si se trata de una cadena de etano, se llamará alcohol etílico. Y si se trata de una cadena de propano, se llamará alcohol propilílico. Y en el método IUPAC, al igual que el método anterior, se prestará atención al hidrocarburo. Si este trata de una cadena de metano, se llamará metanol. Si se trata de una cadena de etano, se llamará etanol. Y si se trata de una cadena de propano, se llamará propanol, ya que simplemente para rescatar su nombre se añade la terminación ol en lugar de ano. Luego hablaremos de los éteres, que son compuestos que se consideran el producto de la deshidratación de dos moléculas de alcohol, o bien por la sustitución de dos hidrógenos de H2O por dos radicales alquinos, los cuales pueden ser iguales, éteres simples, o diferentes, los éteres mixtos. Pero como los alcoholes, estos deben tener sus propiedades tanto físicas como químicas. Las físicas, los dos primeros términos son gaseosos a temperatura ambiente, los demás son líquidos o sólidos. Las densidades están comprendidas entre 0,71 y 0,97 gramos por milímetro.
Estos son inoclorosos, más ligeros que el agua y de un olor agradable, pero sus propiedades químicas son estables, mucho menos reactivos que los alcoholes de que derivan y se emplean como disolventes. Su fórmula general que no nos puede faltar es ROR y sus nomenclaturas, de acuerdo con la IPA, se nombra con radicales ligados al oxígeno, unidos con la palabra oxi. La segunda, considerarlos como óxidos de los radicales unidos al oxígeno. Y la tercera es nombrar los grupos unidos al oxígeno seguido de la terminación éter. También hablaremos de los aldehídos y cetonas, el cual los aldehídos se puede definir como los primeros productos de la oxidación de los alcoholes primarios. Las cetonas son el producto de la oxidación de alcoholes secundarios. Estos los encontramos tanto en la naturaleza como en las industrias químicas y seguramente ya lo hemos visto o incluso utilizado estos productos, ya que se sintetizan y se utilizan como materias primas o solventes, así como los saborizantes de canela y vainilla. Son aldehídos de origen natural y el aldehído que más función tiene es el metanol y el aldehído fórmico, que se utilizan para resinas y elaboración de explosivos. Las cetonas tienen usos en solventes orgánicos, como son los plásticos, síntesis de vitaminas, fibras sintéticas y muchas más. Claramente no puede faltar sus propiedades físicas y químicas, tanto de los aldehídos como las cetonas, ya que estos tienen 4 átomos de carbonos que son solubles en agua. Tienen puntos de ebullición menores que los de los alcoholes correspondientes. Esto lo nombramos como propiedades físicas. Y sus propiedades químicas es que se oxidan fácilmente y presentan reacciones de adición. Y también observamos la nomenclatura, que es algo importante de este tema. Y como primer lugar tenemos la nomenclatura de los aldehídos, que basta con contar el número total de carbonos que contiene la cadena más larga, incluyendo el del carbonillo, y nombrar como si fuera alcano, sustituyendo la terminación ano por al. Por ejemplo, etanal, metanal, butanal. Y no puede faltar la nomenclatura de las acetonas, que cuenta con el número total de carbonos, incluyendo el del grupo carbonilo cetónico, y se nombra reemplazando la terminación O por la terminación ON. Ácidos carboxílicos. A continuación hablaremos de los ácidos carboxílicos. En algunas veces hemos escuchado hablar de los ácidos carboxílicos, pero este tipo de ácidos tienen particularidad. Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos que tienen grupos carboxilos en su estructura, unidos a una cadena hidrocarbonada. Es importante tener en cuenta que el grupo carboxilo se forma de la combinación del carbonilo y del hidroxilo, que a su vez está presente en los alcoholes. El grupo carboxilo está conformado por un átomo de carbono unido a un grupo hidroxilo mediante un enlace sencillo y a un oxígeno mediante un enlace doble. Alguno de sus usos de este ácido puede ser mediante el ácido salicílico, el cual tiene un efecto exfoliante y se usa como tratamiento para el acné. También podemos mencionar al ácido adípico, el cual se utiliza para la fabricación de nylon y también se utiliza como agente acidulante en algunos alimentos. El ácido carboxílico tiene diferentes tipos de uso, tanto en la industria alimentaria y en la farmacéutica. Esteres. Los esteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico reemplaza a un átomo de hidrógeno o a más de uno en un ácido oxigenado. Estos se forman por la unión de ácidos con alcoholes,
generando agua como subproducto. Un oxácido es un ácido inorgánico cuyas moléculas poseen un grupo de hidroxilo, desde el cual el hidrógeno puede disociarse como un ion hidrógeno. En los esteros más comunes, el ácido en cuestión es un ácido carboxílico. Un ejemplo de este es, si el ácido es ácido acético, el éster es denominado acetato. Los ésteres también pueden formar con ácidos inorgánicos, como el éster de ácido carbónico. Un éster carbónico es un compuesto orgánico con el grupo funcional. Podemos encontrar los ésteres con amplias aplicaciones en la medicina, la biología, química y la industria. Estos se producen de forma natural en plantas y animales. Los ésteres son responsables de las fragancias afrutadas. Es sorprendente que muchas fragancias y sabores se puedan preparar mediante el simple cambio de número de carbonos e hidrógenos. Los ésteres están presentes en aromatizantes, jabones, acetatos y aceites. Aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alcalinos. Según se sustituyan los hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias o terciarias, respectivamente. Las aminas son simples cuando los grupos alcalinos son iguales y mixtas si son diferentes. En los aminoácidos contienen un grupo amino y un grupo carboxilo alzados al mismo átomo de carbono. Los aminoácidos se alcanzan entre sí a través de estos dos grupos dando un enlace amina formando las proteínas. Los alcaloides son compuestos complejos que se encuentran en plantas y contienen grupos de amina. En la nomenclatura, las aminas se clasifican de acuerdo con el grupo de átomos del hidrógeno del amoníaco que se sustituyen por grupos orgánicos. Los que tienen un solo grupo se les llama aminas primarias. Los que tienen dos se les llaman aminas secundarias y terciarias. Cuando se usan prefijos di, tri, se indica si es amina secundaria y terciaria, respectivamente con los grupos o radicales iguales. Las aminas se encuentran en productos como el queso, carne, pescado, huevos y setas. Son sustancias que se forman en alimentos que se han expuesto a la contaminación durante un almacenamiento. Bueno, ahora hablaremos sobre el compuesto orgánico de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país. Chiapas se le ha colocado en el primer lugar de alimentos orgánicos en México, confirmó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los cultivos orgánicos mexicanos más cotizados son el café, la miel, cacao, aguacate, mango, piña, plátano, naranja, jonjolí, maíz, nopal, vainilla, leche y sus derivados, huevo y plantas medicinales, además de algunos productos procesados como las carnes, embutidos, jugos, galletas y mermeladas. Según la dependencia federal, el 85% de la producción orgánica en México es para exportación y Chiapas ocupa el primer lugar con un 24%, seguido de Oaxaca, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán y Jalisco. A nivel industrial tenemos las zonas petroleras. En el país hay 3, a continuación les diré cuáles son. De acuerdo en la explicación científica, el petróleo tal como sale de los pozos se le llama petróleo crudo y en México existe principalmente 3 clases, definido por la región Olmeca, Maya e Istmo.
El petróleo maya es de tipo crudo pesado, contiene el 3.3% de azufre y se obtiene de los pozos localizados en la zona de Campeche y representa más del 50% de producción total. El petróleo de Istmo es de tipo crudo ligero, contiene 1.3% de azufre, proviene del área de Chiapas y Tabasco, representa aproximadamente el 30% de la producción. Petróleo Olmeca es de este tipo crudo muy ligero, contiene 0.8% de azufre, se obtiene de los pozos de Guamalillo, Tabasco, Reynosa y Tamaulipas, representa aproximadamente el 20% de la producción total. Actualmente el 93% del petróleo que se extrae diariamente del subsuelo sirve como combustible de autobuses, aviones, barcos, trenes, entre otros. Normatividad aplicable. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Procesos de seguridad e higiene en el centro de trabajo, donde se maneje, transporte, procese o almacene sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente.